Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a repasar un poquito y les voy a dejar un poquito más claro para que les sea más fácil hacer los poemas. Recuerden que de cada tipo de figuras de retóricas, de cada grupo de figuras retóricas, ustedes tienen que realizar al menos un poema. En las hojas del libro les van a ir guiando para que realicen ustedes sus poemas. Vamos a empezar con metáfora, comparación y personificación. Metáfora y comparación son muy similares. Aquí la que saldría un poquito del contexto sería personificación, pero es también de las que nos habían quedado más claras y de las figuras retóricas más sencillas. Entonces las vamos a considerar juntas. Bueno, entonces vamos a ver primero lo que es la metáfora. La metáfora es una expresión poética donde vamos a sustituir un elemento de la frase, de la oración poética, por cualquier otro elemento que tenga algún parecido, ¿vale? Aunque parezca que no tenga relación, aunque no tenga una relación física, por ejemplo, si voy a comparar el cabello con oro, pues no tiene mucha relación el cabello con el oro, pero ¿qué parecido puede tener? Pues el color rubio, lo brillante, etcétera. Entonces, aquí es sustituir completamente el elemento de la oración principal por este parecido, por este elemento con un parecido. En este ejemplo dice, la seda de tus manos. La palabra seda sustituye a la palabra piel, pero se refiere a una piel suave. Estamos hablando que si alguien dice, me tocó con la seda de sus manos, la piel de sus manos es muy suavecita, entonces la estoy comparando, le estoy sustituyendo piel por seda porque era algo muy suavecito. Caso contrario, cuando me tocó, un par de lijas recorrieron mis brazos. Imagínense que estamos haciendo alguna historia de terror o de suspenso y donde siente que lo agarra de la mano y en ese momento es un par de lijas que lo sostienen. Es el mismo principio metafórico, la piel de las manos, pero habla de unas manos rasposas. Entonces estamos hablando de algo que causa esa sensación de lija y estamos en el mismo principio metafórico. Estamos cambiando la parte de la piel de la mano, en la primera por seda y en la segunda por lijas, para dar diferentes sensaciones o diferentes emociones. Entonces vamos a analizar la metáfora. Me gustaría tomarnos un tiempo para analizar metáfora porque sé que es uno de los principios que más trabajo les cuestan. Las demás a veces son sencillas porque hay una estructura muy simple. En cambio en la metáfora no hay una estructura simple, sino que debemos hacer primero la conexión mental en qué es la parte que se parece y luego sustituirla. Y a veces no nos es suficientemente claro el cómo sustituir. Bueno, en una metáfora decimos, me permite sustituir elementos. ¿Cómo son un par de ojos? Si son brillantes, puedo decir que son estrellas. Si son azules, puedo decir que es el cielo. Si son verdes, puedo decir que son esmeraldas. Entonces, es decir, un par de cielos que miran desde tu rostro. Entonces, en vez de decir el par de ojos que miran en tu rostro, voy a decir un par de cielos mirando desde tu rostro. Sustituyo la palabra ojos por la palabra cielo. Dos esmeraldas que adornan la cara amada. Ok, la palabra esmeraldas elimina a la palabra ojos porque en este caso serían unos ojos verdes. Y si digo dos estrellas brillantes que enmarcan el rostro amado, bueno, pues ahora son ojos, pero son brillantes, ya no fueron azules ni fueron verdes. Vamos entonces a sustituir la palabra ojos por la palabra estrellas, por la palabra cielo, por la palabra esmeraldas, para hacer esta comparación. Vamos un poco más allá, no voy a sustituir un objeto específico, sino ahora la intención. Vamos a pensar en cómo es una mirada, con el mismo elemento ojos, pero ahora vamos a ver las diferentes intenciones de la mirada. Si es una mirada intensa, puedo decir que son como rayos. Si es una mirada hiriente, puedo decir que son balas o que son puñales. Si es una mirada llorosa, puedo decir que son lagunas. Entonces, por ejemplo, un par de rayos salieron de su rostro mientras observaba el cuadro. Ok, esos rayos, estamos hablando de la mirada intensa. Sentí un par de puñaladas
pero sabía que me miraba. Entonces, esa par de puñaladas son la mirada intensa, la mirada enojada o hiriente. Dice un poema de Sor Juana Inés de la Cruz: pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Con esa frase, simplemente quiere decir que la hizo llorar. El desprecio que sintió o en ese momento el sentimiento que tenía, la hizo llorar. Entonces dice, ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Toda esa frase quiere decir, me hiciste llorar. ¿Vale? Bueno. Pasemos a la parte de comparación. Es muy similar, es muy semejante a la metáfora, solo que ahora es más fácil porque voy a utilizar algo que son los nexos comparativos. En este caso, ¿qué es un nexo comparativo? Los tenemos aquí. ¿Cómo? Igual a, parecido a, semejante a, y todas las conjugaciones del verbo ser, son, eran, fueron, serán, etcétera, etcétera. Vamos a ver con los ejemplos anteriores. Tus ojos son como estrellas en medio de una noche oscura, porque brillan. Entonces, en lugar de decir, tienes estrellas en tu rostro, ahora son tus ojos, ya mencioné el objeto, son como estrellas. Entonces, en esta ocasión me es más fácil porque tengo algo que une el objeto comparado con la comparación. En cambio, la metáfora se sustituye. No se les olvide esa parte. Esas miradas como puñales clavados en mi espalda. Hablamos de nuevo de la intensidad de una mirada de enojo. Entonces, tengo aquí el nexo comparativo. ¿Cómo? Me ayuda a unir los dos elementos que se están comparando. Digo que la mirada es hiriente, pues es como puñales. Digo que los ojos son brillantes, son como estrellas. ¿Vale? Aquí hay un errorcito, dice cuando. Bueno, son como estrellas. Bueno. Continuamos entonces. Personificación y animización. La primera es dar características humanas a las cosas que no tienen características de humano. Vamos a ver este ejemplo. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Ok. En este caso proponen que la luna desea tener un hijo, pero además de que desea, tiene ese sentimiento humano que es el de ser madre, de tener un hijo, habla con una persona, se comunica a través del habla con una persona. Entonces le estamos dando personificación, le estamos dando características humanizantes, no nada más se mueve, camina, respira, sino que también tiene características humanas, tiene deseos, tiene sentimientos, etc. Esa va a ser una de las diferencias entre personificación y animización. En la personificación vamos a dar características completamente humanas, en cambio en la animización vamos a dar simplemente la capacidad de tener un movimiento. Entonces, decíamos que la animización, por su parte, le da a un objeto sin vida la capacidad de moverse o las capacidades de un objeto vivo. Lo dicho, estamos hablando de moverse, de respirar, etc. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ponemos, por favor, mucha atención porque este ejemplo es un poquito más pequeño. Bien. Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo, tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Bien, ahí tendríamos una.
Bien, tenemos aquí, dice, le daba de comer sin fin a tu resentimiento. Bueno, y aparte en la otra dice, tu corazón jamás se rebeló y le ganó el silencio. Quiere decir que le vamos a dar características de algo con vida aparte del cuerpo humano. Dice, el resentimiento no es alguien, no es un alguien, por lo tanto no come, no tiene la necesidad de comer. Pero en esta oración se refiere a que el resentimiento se va haciendo más grande con las acciones de la persona. Es decir, el enojo del que habla entre la pareja va creciendo a través de las acciones o de la forma de comportarse de la persona de la pareja. Y entonces, el hacer que las acciones que hacen crecer el resentimiento es, en este caso, lo que le daba de comer. Le damos características animizantes. Bien, hasta aquí entonces vamos a dejar metáfora, comparación y estas que son muy similares de personificación y animización. Con esto cubrimos esta primera parte de nuestro trabajo de poesía.